Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a platicar sobre la reforma judicial que fue aprobada el 11 de septiembre por el Senado de la República. Sobre todo ver cuáles son las implicaciones financieras y económicas que vamos a tener de la misma, porque sí hay mucha incógnita en el aire y muchas personas pues tenemos esa duda de qué va a pasar con el futuro inmediato político de México. Así que comenzamos. ¿De qué trata la reforma judicial en México? Bueno, realmente ha sido un tema muy polémico que ha suscitado durante más de prácticamente 2 meses. Se han hablado en las mismas mañaneras del presidente que es una necesidad reformar el Poder Judicial de la Federación. Se habla de que es un atentado contra el Poder Judicial a nivel de independencia, que pues de alguna manera ya se van a votar por jueces populares y no tanto por los méritos. En fin, hay muchas cosas que aún no sabemos si están tan claras o no, pero de lo que sabemos, ahí les va. Primero, la misma reforma del Poder Judicial dice que ahora jueces y magistrados federales, que son casi 2,000 personas, serán elegidos directamente por la gente a través de votaciones populares. La verdad, yo todavía no me queda en claro esto, cuáles van a ser los procesos, cuáles van a ser las reglas de operación, si de alguna manera estos jueces van a ser afiliados a un partido político o no, si tienen que cumplir ciertas cualificaciones, además del 8 de promedio que se pide, si se van a pedir estudios adicionales, etcétera. Creo que todavía eso falta por detallarse, ya que no hay reglas dentro de la misma ley aún. Y esto es claramente diferente al sistema actual, donde tanto los jueces como los magistrados son seleccionados a través de ternas, propuestas por los mismos poderes, tanto ejecutivo como legislativo. Ahora, cambios que van a haber en el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte. La reforma plantea que se van a reducir de 11 ministros a 9. ¿Veo mal esto? Yo definitivamente no del todo. ¿Por qué? Porque hay sistemas políticos en el mundo, sistemas judiciales, como por ejemplo Estados Unidos, donde la Suprema Corte se integra por 9 miembros. Claramente, las reglas del juego en Estados Unidos y en México son muy diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos un juez puede quedarse prácticamente hasta su mismo retiro, y aquí en México no, ya que la misma reforma plantea reducir de un periodo de 15 años a 12, es decir, 2 sexenios. Y algo que la verdad a mí sí me parece bueno de la reforma es que los jueces podrán trabajar de forma anónima en casos relacionados con crimen organizado. Esto para proteger a los jueces, porque sí, debe ser muy complicado y muy difícil llevar un caso donde haya un criminal de alto impacto. Entonces, en este sentido, yo sí me posiciono a favor. Punto 3. Van a haber ajustes en los beneficios. La reforma eliminará las pensiones vitalicias para ministros de la Corte. Pudiera ser muy complicado, a lo mejor una vez ocupando el máximo cargo que te permite a nivel judicial este país, que es ser ministro de la Suprema Corte, y luego ver dónde te pones a trabajar, de no ser que sea por la misma docencia, ¿no? Por esto yo creo que se justificaba hasta cierto punto el tema de las pensiones vitalicias, pero bueno, ahora se te van a tener que ajustar como todos los mexicanos a lo que se reciba por el ISSSTE o por el IMSS con sus afores o a través de planes personales de retiro, ahora sí como todos los mexicanos. Y dice aquí, y se ajustarán sus salarios al máximo que gana el presidente. Aquí sí yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros buscamos que los mejores jueces sean los que integren la Sala Superior de Justicia, el hecho de que se les ofrezca una cantidad como 120, 130 mil pesos mensuales probablemente les haga decir a los jueces, pues no es tanto dinero para mis estudios de maestría que tengo en Harvard, para mi doctorado que tengo en Princeton. Entonces van a buscar otras maneras de sacarle provecho a tanta inversión en conocimiento que tuvo ese magistrado o ese ministro o ese juez. Y a mi punto de vista, el presidente de la República que gana 120 y 130 mil pesos mensuales se me hace muy poco. Dirigir la 14ª potencia económica del mundo, una economía que genera 1.4 trillones de dólares en PIB anuales, la verdad se me hace nada. O sea, yo sí creo que el mismo presidente de la República debiese obtener un mayor ingreso. Ahora, algo que me pareció interesante, un nuevo órgano disciplinario y administrativo. Se creará un equipo independiente que se encargará de supervisar a los jueces, revisar sus procesos y manejar el presupuesto del Poder Judicial. Aquí el desafío es que si realmente va a ser un organismo independiente. Si lo es así, aplaudo esta medida. Ahora, ¿por qué es polémica la reforma? Por la misma politización de la misma. En pocas palabras, hay personas que argumentan que el
el hecho de que haya juez por voto popular no se cumplan ni siquiera con los criterios académicos y de experiencia necesarios para llevar un juicio o una sentencia a cabo. Y por otro lado, pues se argumenta que el hecho de que sean jueces electos por votación popular, se corre el riesgo de que sea un concurso de popularidad y no un concurso de conocimientos, que es realmente lo que necesitamos de un poder judicial. Entonces, todo esto que está generando incertidumbre al grado de que el mismo Estados Unidos y el mismo Canadá, a través de sus embajadas, dieron su punto de vista donde no estaban de acuerdo con la reforma al poder judicial, al grado de que se armó una telenovela, el presidente decidió suspender o más bien pausar relaciones con las embajadas de Estados Unidos. También hay un riesgo de que todo esto pueda afectar la estabilidad de los negocios y el tratado comercial del TEMEC, como lo menciona Ken Salazar. Pero bueno, realmente tenemos que ver esta reforma judicial, cómo va a ir avanzando, cuáles van a ser sus reglas de operación y realmente si va a ser buena o no en beneficio de México. Ahora, también hay opiniones de organismos internacionales. Por ejemplo, tanto la ONU como Human Rights Watch dicen que debilitar la independencia de los jueces pudiera ser peligroso para la democracia en México, ya que se pudieran haber jueces a modo. Ahora, lo que sí tenemos que ver es que la incertidumbre ha sido bastante notoria en estos últimos meses. A partir de la elección presidencial, el de peso mexicano se ha depreciado más de un 25%, cosa que pues realmente no nos conviene porque ha sido un lapso muy corto del tiempo donde esto ha pasado. Pasamos de 16.90 a casi 20 pesos. Si bien al día siguiente de la aprobación de la reforma en el Senado, el peso mexicano se apreció un poquito, pues seguimos muy cerca de los 20. Y esto no conviene y voy a explicar después por qué. También hay preocupación por otras reformas y esto yo creo que es el tema más delicado de esto. No tanto la reforma judicial, sino la posición de Morena, porque a partir de lo que se vio en el Senado es que ya prácticamente Morena, un solo partido en el poder, tiene por completo control en ambas cámaras, tanto Cámara de Diputados como senadores, y aquí pueden hacer básicamente lo que quieran. Si quieren reformar la Constitución, si quieren quitar al INE, si quieren quitar Banco de México, de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y esto claramente representa una incertidumbre, sobre todo para el inversionista de fuera, porque si tú no le estás dando seguridad para invertir en México, por más que tengas una tasa elevada, se te va a ir. Y es lo que hemos estado viendo. A final de cuentas, el tipo de cambio tan depreciado de estos meses se debe a que menos personas están invirtiendo en México. Las cosas como son. Y ahora, ¿qué efectos inmediatos vamos a tener? Pues el más claro de todos es la inflación. Al México tener una buena canasta de alimentos en esencia y de productos tecnológicos que se pagan en dólares y al dólar estar más caro, pues nos va a costar a nosotros más dinero. Y eso se va a traducir en inflación. Y lo vemos claramente en este ejemplo, como a partir del mes de abril se empieza a bifurcar básicamente la inflación en Estados Unidos, que está en 2.53, con la inflación en México, que está en prácticamente un 5%. Y de esto no podemos zafarnos. Ahora, tampoco conviene un tipo de cambio tan elevado a México, ya que México el año pasado presentó un déficit comercial. Básicamente un déficit comercial es la situación donde tus importaciones son mayores a las exportaciones, es decir, ocupas más dólares para pagar de los que te entran al país. Por eso es vital cuidar lo que se dice en medios al respecto ante posicionamientos tan oficiales y tan fuertes como es el tema de la reforma judicial o lo que pueda venir más adelante. Ahora, ¿qué podemos hacer por nuestro dinero? Primero que nada, yo apelo a que tengamos un poco de paciencia, ver si la reforma judicial está funcionando de una manera correcta, que ojalá, yo lo espero, sea el caso, y sobre todo también confiar en las instituciones mexicanas del sistema financiero, Banco de México, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores y por supuesto las entidades del sistema financiero como son bancos, SOFIPOS, etcétera, etcétera. También recomiendo ampliamente diversificar nuestras inversiones en dólares. Esto lo puedes hacer a través de ETFs que estén indexados. Lo puedes hacer también a través, por ejemplo, de incluso criptodivisas, si a alguien le gusta. O también lo puedes hacer a través de cobrando los servicios de tu empresa en una LC en Estados Unidos o en cualquier otro país. Esto pues puede diversificar, por supuesto, tu riesgo de solo tener una cartera en pesos mexicanos. Así que, en resumen, la reforma judicial en sí busca hacer un sistema más democrático. Sin embargo, muchos críticos creen que podría traer más problemas al politizar la justicia y hacerla más vulnerable a la influencia externa. Así que bueno, así las cosas en México. Cuéntame qué opinas. ¿Te preocupa el tema de la reforma judicial? ¿Estás a favor de ella? ¿Estás en contra de ella? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por suscribirte al canal de Luis Mi Negocios. Nos vemos en la próxima.